Estamos agradecidos por todas las bendiciones, porque nunca nos han dejado. Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Damos gracias al Señor. Grandes son sus maravillas. Qué bueno que hoy nos visitas. Vas a recibir un consejo bíblico en familia. Dale me gusta y suscríbete. Suscríbete, así me ayudarás a extender el reino de Dios a las naciones. Dios te bendiga. De 2 Corintios capítulo 2, versículo del 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Quiero que te hagas la misma pregunta. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nosotros no somos suficientes en tantas áreas. La realidad de esta pandemia lo ha demostrado, lo ha puesto todo de relieve. Las naciones completas, muchos presidentes, públicamente, ante su gabinete de gobierno, ante la Cámara completa de su Senado, de diputados, ante la opinión pública internacional, han tenido que reconocer que todo esto se les va de la mano. Algunos tienen que tomar medidas sobre la marcha. Se torna impredecible los acontecimientos que sucederán a posterior de lo que se está viviendo. No se sabe ni tan siquiera cómo va a ser esa nueva normalidad, porque será nueva. Sin lugar a dudas será nueva. Y la realidad es que muchos han llegado a esta conclusión. Se dicen cada quien. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? No podemos creernos suficientes en sí mismos. Eso es lo que se le llama autosuficiencia. La realidad es que no hay un ser humano que sea autosuficiente. El único suficiente en sí mismo es Dios. No necesita de nadie más. Él es el que da aliento de vida a todo ser humano, a todo ser viviente, a toda su creación. Más allá del espacio, la Tierra y toda su galaxia y el conjunto de galaxias y los universos, Él está más allá del tiempo y del espacio. Él sustenta todas las cosas. Él solamente es suficiente en sí mismo. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Cuándo te vas a convencer que no eres suficiente? Basta ya de luchar. En estos días yo he tenido que caer rendido delante de Dios y decir: Señor, no soy suficiente. Yo no puedo con esta carga. Yo no puedo ni tan siquiera llevar a Dios si tú no me ayudas. Si tú no me auxilias, si tú no me provees, si tú no me sustentas, si tú no me fortaleces, si tú no me llenas de tu Espíritu Santo. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién? ¿Quién es suficiente? Dios obra de manera que nosotros no podemos entender, pero que Él esté obrando de manera que nosotros no podamos entender, eso no significa jamás que su suficiencia se agotó. Eso no significa jamás que Él ha perdido el control. No, Él sigue al control. Él es suficiente. No tú y yo, no los gobernantes de estas naciones. La realidad es que la suficiencia no está en los recursos que los seres humanos acumulen. La realidad es que la suficiencia no está en nuestra red de relaciones humanas y de influencias o de influencers. No, nuestra suficiencia no está ahí. Queda tan claro hoy en día para tantas personas. Si eres de los que no estás convencido, convéncete. No
sin Dios, sin Cristo, sin su presencia, no podemos avanzar ni un milímetro, ni una centésima. Nada vamos a poder lograr. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Miren cómo la palabra de Dios nos habla tan claramente. Primera 1, del versículo 18 hasta el 31, dice así la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz y todo el mensaje que está bien claro en cuanto a la cruz, todo lo que tiene que ver con esa palabra que está bien clara y lo que expresa el mensaje de la cruz. La palabra de la cruz, dice aquí el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahorita en el capítulo 2 decía que a los que se pierden es olor de muerte, porque se creen que los seres humanos quieren permanecer en su condición de condenados y no volverse a Dios. Entonces aquí dice que la palabra de la cruz es locura en los que se pierden. Eso es locura, no me interesa, no me importa ni tan siquiera que la palabra de la cruz diga que Cristo murió en ella porque me ama, no me interesa, no quiero saber, eso es cosa de loco. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, los que ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los que hemos reconocido que la maldad, para perdonar nuestros pecados, para hacernos nuevas criaturas, para darnos nueva oportunidad, para permitirnos andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo eso es posible por la palabra de la cruz. Para nosotros los que creemos, entonces sí, para nosotros es poder de Dios. Porque es lo único que nos saca de donde el humano no puede sacarnos. Es el único que obra cuando nuestros límites llegaron a su fin. Porque nos gusta agotar nuestros límites. Nos gusta depender de nuestra propia fuerza, pero qué rápido se agotan. Para nosotros los que creemos, sí reconocemos que es poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios. No podemos avergonzarnos de ella. No podemos omitirla. No podemos negarla, no podemos dejar de compartirla, tenemos que anunciar la palabra de la cruz, porque no me avergüenzo del evangelio, porque ese es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para los que creen, a nosotros, la palabra de la cruz sí es poder, y lo puede ser para ti que me estás oyendo. Si eres un rebelde, que aún no te has arrepentido de tus pecados, que aún no te has reconciliado con Dios, que aún sigues diciendo esa palabra es locura, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios, porque Él es amplio en perdonar. El Dios nuestro va a tener misericordia de ti. Reconócelo como el Salvador de tu vida. Invítalo a tomar el control de tu ser. Abandona tu rebelión, abandona tu condición de persona rebelada contra Dios y ríndete ante Él. Dile: Señor, te amo, te doy gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Porque la palabra de la cruz, la palabra de la cruz, para nosotros los que creemos sí es poder de Dios, y es también posible experimentarlo para ti si te arrepientes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba, el conocedor de las escrituras, el que puede traer una respuesta? ¿Se acuerdan cuando nació Jesús? Herodes llamó a los escribas, sí, y a los sacerdotes, e llamó diligente donde habría de nacer el rey de los judíos. O sea, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está aquel maestro de las escrituras que hoy puede decir lo que Dios está haciendo es esto? No hay uno. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde? Quiere convencerte de que tú no eres suficiente, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin, ¿está oyendo el propósito?
a fin de que nadie se jacte en su presencia. La misma conclusión que arribó Pablo en 2 Corintios capítulo 2. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es el que se puede jactar? Nadie se puede jactar. Yo creo que este es un buen tiempo, termino con esto aquí, para que tú reflexiones desde tu casa, desde las circunstancias que rodean tu vida, ahora que has notado que los recursos no son suficientes, ahora que reconoces que las relaciones humanas o la red de influencia que tú puedas tener o que tú ejerzas tampoco es suficiente. Ahora que te das cuenta que los poderes de este mundo no son suficientes, ni tan siquiera para saciar el hambre de las naciones que, no teniendo cómo salir a trabajar, pues no tienen ni tan siquiera para mantener a las personas de una manera digna. Entonces los poderes, los recursos y las influencias de este mundo no es suficiente. No somos suficientes. La suficiencia viene de la palabra de la cruz, del Cristo, que es el centro del mensaje de la palabra de la cruz, de la persona del Espíritu Santo, que viene a vivir a la vida de todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y reciben a Cristo como el Salvador de sus vidas. Desde ese mismo instante, la persona de Dios en el Espíritu Santo viene a vivir para siempre a tu vida. Y eso es lo que hace que tu suficiencia emane de Dios, fluya de Dios y no de tus propios recursos, influencia o poderes, sino del poder de Dios, que es para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Dios quiere que el nombre de Cristo, que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida. Y eso ocurre y comienza a ocurrir y se va ocurriendo en crescendo en tu vida, usando este término de la música, que va aumentando y aumentando la manera en que el nombre de Dios es glorificado en tu vida, en la manera, en la forma, en la realidad de que tú reconozcas que no eres suficiente y digas, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Solo la palabra de Dios, solo el Dios es el Dios creador de todas las cosas, nuestro Salvador Jesucristo, eres suficiente. Que Dios te bendiga y mano a la obra, descansemos en Dios, esperemos en Dios, porque solamente Él es suficiente. Que Dios te bendiga, querido hermano. Gracias por acompañarnos en este consejo bíblico en familia. ¿Quién es suficiente? Si te ha gustado el contenido de este material, compártelo. Suscríbete a mi canal, dale me gusta y compártelo, pues haciendo esto te ayudarás a extender la verdad de Dios a las naciones. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Antes, suscríbete. Chao.